Muy buenas noches. Bienvenidos a Los Reporteros. La huelga general del pasado miércoles, a la que estaban convocados 3 millones de trabajadores andaluces, ha marcado la actualidad de la semana. Vamos a comenzar el programa repasando los pormenores de esta jornada contra la reforma laboral aprobada en el Congreso, que tuvo un seguimiento discreto, según el Gobierno y la patronal, y de un 75% en nuestra comunidad, en opinión de los sindicatos. Desde el Ejecutivo andaluz se ha hecho un llamamiento para recuperar el diálogo social. Los sindicatos UGT y comisiones obreras han calificado de éxito la jornada de huelga general del miércoles en contra de la reforma laboral. Durante meses han preparado esta acción de protesta contra los recortes laborales y sociales de la nueva ley. Bajo el lema "Así no", se celebraron manifestaciones multitudinarias en todo el país para pedir una rectificación al Gobierno. Ha sido la 7ª huelga general de la democracia. La jornada de huelga general comenzó a primeras horas de la madrugada del miércoles. ¡Huelga! En Andalucía se cortaron con barricadas de fuego algunas carreteras. En Sevilla, la A92, la Nacional 4 a la altura del aeropuerto y la A7. Cortes similares tuvieron lugar en las vías de acceso a Huelva, donde 3 sindicalistas resultaron heridos, arrollados por un conductor. En los mercados centrales de Mercasevilla y Mercamálaga, los camiones no pudieron entrar, paralizados por los piquetes informativos. Yo le estoy diciendo primero que me excuse. Mira, ahora mismo no puedes entrar por ahí porque no vas a pasar por lo alto de la gente. Tú lo comprenderás. Bueno, eso es lo... Para mí empieza a las 12 de la noche, para mí. En Almería no llegó el pescado a la lonja y cerraron casi completamente los establecimientos en los mercados. ¡Estamos en la ruina! ¡La ruina estamos! El paro en este sector fue uno de los más secundados. En Granada se pidió el cierre de bares y discotecas. Por la mañana, los piquetes se desplazaron al centro de la ciudad para impedir la apertura de las tiendas y consiguieron entrar en algún establecimiento. Lo mismo ocurría en otros centros comerciales como en este de Málaga o en Cádiz. En Córdoba había enfrentamientos a primera hora de la mañana. En la enseñanza el paro fue irregular dependiendo de las provincias. Por lo general abrieron casi todos los colegios. Sí, a la hora habitual como siempre, ¿no? Ahora lo que vamos a intentar a ver si me dejan entrar. He aprovechado hoy y voy a traer a las niñas al colegio. La huelga sí se secundó en institutos y universidades. Las aulas se quedaron vacías, en este caso por falta de alumnos. En Sevilla se produjeron importantes enfrentamientos con la policía, que cargó contra los congregados a las puertas del rectorado. Una persona fue detenida por estos incidentes. Una reja de pues la estábamos poniendo ahí para que la policía no entrara, pues estamos en nuestro derecho, somos estudiantes y no pueden entrar. Y han empezado a cargar contra nosotros. A media mañana se celebraron manifestaciones en las calles de todas las capitales andaluzas. El acto central se celebró en Sevilla. Miles de personas se congregaron para recorrer las calles en señal de protesta, acompañando a los líderes sindicales de UGT y comisiones obreras que pidieron al Gobierno una rectificación. Los trabajadores y trabajadoras hoy han dejado claro, patente, por el seguimiento de la huelga, que no estamos dispuestos a aceptar la política de Zapatero, ni la laboral, ni la social, ni la relacionada con las pensiones. Los trabajadores han sido capaces de entender las razones de la huelga, de sumarse a lo que le hemos propuesto los sindicatos, y hoy creo que es un éxito importantísimo del movimiento obrero sevillano y andaluz. En nuestra comunidad los sindicatos han cifrado el seguimiento en torno al 75%. El Gobierno no ha valorado estos datos. Las instituciones funcionaron con normalidad y oficialmente solo un 7% de los trabajadores de la Administración secundó el paro. Ese mismo día se hizo una llamada al diálogo.
Estamos dispuestos, como lo estábamos ayer, lo estamos hoy y a partir de mañana estaremos dispuestos, por supuesto, a mantener el diálogo social con los agentes sociales de Andalucía, porque sabemos que es imprescindible y positivo para el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Los transportes funcionaron con servicios mínimos, aunque con muchos menos usuarios. En Jaén, varios autobuses aparecieron con las ruedas pinchadas para evitar que entrasen en servicio. En los aeropuertos, como este de Málaga, se cumplieron los vuelos previstos y no se registraron aglomeraciones de pasajeros. Los AVEs circularon de acuerdo a lo pactado y también lo hicieron los Cercanías, pero algunas ciudades como Almería, Granada y Huelva se quedaron sin trenes. Desde las 9 que llegamos aquí hasta las 12 no hay otro tren. En el resto del país, los sectores de la industria y del automóvil fueron los que más secundaron la huelga. En el transporte el seguimiento fue limitado, igual que en la enseñanza. La acción de los piquetes se centró también en las pequeñas empresas para evitar abusos de los empresarios. ¿Que dónde está el derecho incumplido por esos empresarios? ¿Obligando a estos compañeros a que vengan a trabajar? La mayoría de los autónomos no secundó la huelga y apenas afectó a los bancos y comercios. Nada, ningún problema. No hace falta huelga. No hace falta trabajar el doble. En el Congreso, el presidente de Gobierno acudía con normalidad a la sesión de control. Estamos tratando de garantizar el derecho a la huelga y el derecho al trabajo y espero que la jornada se realice con normalidad y que a partir de mañana hagamos las valoraciones oportunas y encontremos cauces de diálogo. A medida que avanzaba el día, abrieron sus puertas establecimientos del sector de la hostelería y los cines. Los sindicatos cifraron el seguimiento en más de un 70%. El Gobierno no quiso pronunciarse al respecto. El seguimiento ha sido amplio en algunos sectores, como la industria del automóvil y los puertos. Por el contrario, en otros sectores, como la sanidad, la educación, la hostelería y el comercio, los efectos de la huelga han sido moderados. El acto central de la jornada de huelga reunió en Madrid a los líderes sindicales de UGT y comisiones obreras, seguidos de miles de personas en una multitudinaria manifestación que reclamaba al Gobierno cambios en la reforma laboral. Este clamor, esta expresión de democracia en libertad de la inmensa mayoría de la ciudadanía no puede dejar impasible al Gobierno. El Gobierno, con el presidente al frente, debería de aprovecharlos como un clavo ardiendo para cambiar el signo de los acontecimientos. Esta vez no ha habido guerra de cifras. El Gobierno ha preferido no entrar en detalles. Un día después de la huelga general, las dos partes se han prestado a retomar el diálogo. La futura reforma de pensiones y el modelo productivo serán los temas a debate. Pero se mantienen las discrepancias sobre la reforma laboral, que ha provocado la convocatoria de esta huelga general, la primera que ha soportado el Gobierno de Zapatero. Habrá que esperar algún tiempo para saber cuáles son las consecuencias de esta huelga general. De momento, lamentablemente, lo que no ha cambiado es la situación de más de 4 millones de españoles que están en el paro. Entre ellos hay una franja de edad muy complicada que va de los 35 a los 45 años. Son personas con amplia experiencia, tanto directivos como trabajadores de media o baja cualificación, que pierden el empleo y se sienten ya mayores para encontrar sitio en el mercado de trabajo. Muchos empresarios, además, están optando por sustituirlos por jóvenes sin experiencia que cuestan menos y se adaptan con más facilidad a los nuevos retos. Hoy nos fijamos en ellos. Emprendedores, parados y especialistas nos cuentan cómo salir de este túnel. Una persona cuando llega a partir de 40 años ahora me ha hecho una solicitud para esto. No es hasta 30, no es hasta 33, y es lo que hay. El que no trabaja no tiene vida. Lo importante es estar trabajando. Hay personas que eso se lo toman de forma que abandonan la lucha y hay quien seguimos adelante y peleamos por nuestros derechos. Tienes que buscar oportunidades y si no hay la oportunidad que tú quieres, la creas.
María, directora de hotel en paro, 42 años. Está en búsqueda activa de nuevo empleo. Su lapidario consejo, el de crear la oportunidad, lo aplicó con fortuna Iván, bombero de 2 hermanas, que consiguió su puesto de trabajo con 37 años con un tesón propio de quien ha conquistado metas imposibles. No en vano fue el primer andaluz en coronar el Everest en el año 2000. Manuel, con 51 años, ha visto que la fundición en la que se ha dejado la vida ha echado el cerrojo y ha dejado a sus 100 trabajadores en la calle. Teresa tiene 47 años, 2 hijos mayores y está en el paro. Toda su vida trabajando de camarera en discotecas por la noche y en catering los fines de semana, y ahora tiene muy complicado volver al Tajo. Difícil franja de edad, la de 35 a 50 años para quedarse en paro o para empezar a trabajar. Están en un limbo legal de ayudas y los empresarios parecen darle la espalda. ¿O no? Veámoslo. Tres expertos en recursos humanos nos van a ayudar a ver cómo salir de este terrible túnel del paro en una edad tan complicada. Si se levantaba a las 7, que se sigue levantando a las 7. Hay que seguir la rutina de la actividad diaria y llenar el tiempo con otra actividad. Fundamentalmente será mejorar sus actitudes, mejorar sus cualidades y dedicarse a la búsqueda de empleo. Además, seguramente tenemos que dedicarle mucho tiempo a pensar en una decisión crítica. ¿Preferimos seguir siendo asalariados que dependemos de una empresa en el futuro o nos lanzamos al autoempleo? Si nos decidimos por el autoempleo, hay que estar preparado para caminar con decisión. Montar una empresa en España es la cosa más complicada que te puedes imaginar. Los papeleos son interminables, las leyes cambian constantemente. En Alemania, por ejemplo, montas una empresa, en Inglaterra montas una empresa y hasta cierto límite de beneficio no tienes que hacer declaraciones trimestrales, mensuales, de los impuestos, del IVA, de 40 cosas más. Y aquí es que te lo piensas mucho, porque realmente la burocracia es un horror. Las distintas administraciones se están comprometiendo a agilizar los trámites para los emprendedores, pero aún queda mucho para estar a la altura europea. Aún así, María es optimista y tiene la mentalidad abierta a los nuevos tiempos, porque ahora, en su perfil directivo, se busca gente capaz de enfrentarse a situaciones empresariales más duras de lo normal, como son las que estamos viviendo. Y eso yo creo que es una clave hoy, que cualquiera que se incorpora a una empresa tiene que tener tolerancia a una frustración de que el negocio va al ralentí, de que se están produciendo recortes, de que se tiene que trabajar contra un mercado difícil. Manuel está buscando trabajo en su sector, la industria de componentes, o en lo que salga, pero el día a día es duro tras más de un año en paro. Te lleva a que te entre un aburrimiento que no sabes lo que vas a hacer, porque aparte de que sales a buscar trabajo y tampoco hay nada, porque por ningún sitio encuentras nada, pues estás agobiado, la verdad que sí. Llega un momento que se te cae el techo encima. Salir afuera todos los días, pasearte por los polígonos y llevar algún que otro currículo, pero los currículos parece que lo están amontonando en lo alto de las mesas y no... Nosotros le aconsejamos a las personas que sean positivas. Uno piensa que ya lo que lleva haciendo toda su vida es lo único que sabe hacer, y lo primero que las personas tienen que hacer un poco es resetearse, ¿no? Lo primero que tienen que hacer las personas es pensar qué es lo que quieren hacer y cómo llegar a ello. Entonces para esto tendrían que realizar cursos de formación, desarrollar determinadas habilidades y sobre todo ampliar su campo de mira. Esta visión positiva ante el peso de la rutina y el mantener la autoestima en su sitio es vital. Teresa es consciente de que su edad es un problema, pero también una ventaja. Por la presencia tampoco, porque no tengo mala presencia, pero aparte de eso, siempre a la hora que va a ganar una persona de 30 o de 25 antes que me va a ganar, eso es lo que yo me va a ganar a lo mejor para conseguirlo, después a lo mejor para mantenerlo no. Iván sabe muy bien lo que es tumbar una barrera de edad. Cuando quiso presentarse a unas oposiciones de bombero en una capital andaluza, se encontró con que no cumplía uno de los requisitos, ser menor de 35 años. Tras coronar el Everest, con gran repercusión mediática, tuvo que demostrar que a los 37 años seguía en forma. Impugnó las oposiciones junto a otros compañeros. Ganaron el recurso, pero... Prepararon una oposición para que los mayores nos presentáramos. Y teóricamente teníamos que conseguir un resultado superior al que habían conseguido 2 años antes si queríamos trabajar. Ni que decir tiene que
que en el último examen no quedamos ninguno. Pagaron cara su osadía, pero consiguieron que los que vienen detrás ya no tengan esa barrera de edad. Él ha sacado plaza en una localidad cercana, donde gana, nos dice, 400 euros menos que los que hubiera cobrado en la capital. Delante de las cámaras no se puede decir las palabras que se le ocurren a uno con respecto a los burócratas y políticos que no viven el día a día esta profesión, que no sabe lo que uno se prepara ni las condiciones que tiene uno para saber si es capaz o no. Para que llegue alguien y ponga un límite que se ha demostrado que es absurdo. Tan absurdo que una vez conseguida la plaza no se vuelven a exigir pruebas físicas pasados los años. Estas barreras de edad están cayendo en varias comunidades autónomas para trabajadores públicos como bomberos o policías. Pero en los medios de comunicación abundan informes de sociólogos, universidades y consultorías que insisten en la dificultad de progresar, mantener o recuperar el empleo en esta franja de edad, los malditos 35 a 50. Incluso apuntan a la necesidad de ocultar parte del currículum y bajar mucho las pretensiones. Es cierto, a mí me ha pasado que he tenido que recortar currículum, porque no se creen que estás dispuesto a aceptar un trabajo a lo mejor por debajo de lo que has hecho antes. O sea, pues yo he ido a buscar un trabajo y directamente la persona me ha dicho, ¿y tú por qué aceptarías un trabajo con nosotros? ¿No te irías en cuanto tuvieras otra oportunidad mejor? Y tú estando cualificada, ¿por qué vas a trabajar con nosotros que requerimos mucho menos que lo que tú tienes? Entonces sí que es verdad que es una barrera. De todas formas, siendo el currículum importante, los criterios de selección están cambiando. Muchas veces los procesos de selección no se hacen por conocimiento de experiencia, por los méritos académicos que uno tenga, por las notas que ha obtenido, sino por lo que se dice, por la habilidad emocional que muestra, por la inteligencia emocional que revela. Si tiene capacidad de relación, si tiene capacidad de reacción, iniciativa, proactividad. Es importante también saber qué está demandando el mercado de trabajo. Cerca del 35% de la industria que existe en Andalucía es industria agroalimentaria, con lo cual tenemos que tener muy focalizado cuál es el tipo de formación que queremos para trabajar aquí. Es decir, tú te tienes que planificar tu formación en función de cuáles son luego las salidas profesionales que quieres. Esto, la verdad es que elimina bastante el sentimiento romántico de yo quiero ser escritor y quiero escribir y me voy a formar para ello. Eso está muy bien, pero luego también hay que ser realista y ver dónde puedes tú encontrar trabajo. Oye, pues si, por ejemplo, en Sevilla, ¿no?, que está tan de moda el sector de la aeronáutica, pues lo que tengo que hacer para entrar a trabajar en ese sector es formarme ad hoc para poder desarrollar un puesto de trabajo ahí. Las cargas familiares deben pasar de excusa a transformarse en una oportunidad. La media de edad de ADECO son en torno a 28 años, con un 65-70% de plantilla femenina, con lo cual te puedes imaginar que nosotros tenemos muchísimas madres que tienen niños pequeños y todo eso, y tenemos muchísimas chicas que están en reducción de jornada. Su productividad es muy alta porque ellas trabajan 5 horas, 6 horas, 4 horas y no tienen ningún problema. Sí es un problema cuando tú muchas veces te escudas en que tienes una carga familiar para dejar de hacer su trabajo. No, con lo cual, la conclusión que nosotros sacamos es que el problema no es la carga que tú tengas, sino la predisposición hacia el trabajo que tú tengas por esa carga. Los idiomas y la movilidad geográfica son claves para el nuevo entorno. Saber que debemos cambiar la comodidad de nuestra ciudad y la cercanía de nuestra familia por nuevos retos es básico para encontrar nuevos puestos de trabajo. Manuel, María y Teresa están concienciados y los tres están dispuestos a ir donde sea, incluso rebajando sus pretensiones económicas y de responsabilidad, siempre que el empleo sea digno. Ya cambiarán las tornas. Saber que hay que toparse una y cientos de veces con puertas cerradas. Saber que, como Iván, ahora mismo conseguir un puesto, sea en la administración o en la empresa privada, es como escalar y llegar a la cima del Everest. Parece imposible, pero se puede. Desde hace 3 años se celebra simultáneamente en 22 países europeos, entre ellos España, un concurso de historia para alumnos de secundaria. Los estudiantes tienen que investigar y descubrir su pasado más cercano y el de su entorno para entenderlo y afrontar con madurez el presente.
El certamen, que en nuestro país está patrocinado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda, se llama Eustory. Nació en Alemania para que los jóvenes conocieran de primera mano las consecuencias del nazismo en su país. Los ganadores de cada estado acuden anualmente a un encuentro europeo de jóvenes historiadores. Y en este reportaje vamos a conocer a los que han vencido en las 2 ediciones anteriores. Los 2 son andaluces y nos van a mostrar su visión sobre la vida en sus pueblos en los años 50. Cuando durante este curso estudiaba el tema del franquismo, me parecía algo abstracto, algo lejano, pues siempre es difícil ponerse en situación y comprender tiempos pasados. Ahora, gracias a la investigación que he llevado a cabo, lo he logrado. He conseguido sumergirme en aquellos años y entenderlos con otra perspectiva más cercana, sabedora de que mis propios abuelos vivieron esos años no tan lejanos. Soy Gloria, tengo 19 años y en el verano de 2008 hice un trabajo sobre la vida de mis abuelos en Ignatoraz. Se trataba de la primera edición del concurso de Eustory que hacían mis abuelos en la década de los 50, con el que gané el primer premio. Todos los días venía a la misma hora. Llegaba por la mañana temprano. Abuelita, ¿te vas a levantar temprano? Que sí, que yo madrugo. Ya estaba aquí por la mañana temprano. Yo tan contenta. Todo lo que me iba diciendo, todo se lo he estado dando. Muchísimos recuerdos. Porque son muchas cosas que ni acordarme, y ahora con ella lo está sacando a la luz. Porque ella me ha hecho unas preguntas que yo muchos días lloraba, ¿eh? Bueno, vamos a abrir ya el baúl de los recuerdos. Mi abuela me facilitó bastante el trabajo porque tenía muy buena memoria, guarda muchísimas cosas. Le hacía entrevistas, la grababa y luego aprovechaba la siesta, ¿no?, para pasarlo a ordenador o para buscar información en internet o en libros. Mi abuela solamente acudió al médico una vez durante el embarazo. Estando ya de 5 meses, mi abuela iba al campo montada en una mula a colaborar en la recogida de la aceituna. Recuerda cómo se le descomponía el cuerpo cada vez que se hincaba de rodillas en el suelo. Pero lo normal era tenerlo en la casa, ¿no? Pero todos los días en mi casa. Y luego mi Antonio, que fue el cuarto, también lo di en mi casa, que se nació sentado en una silla. No me dio tiempo a acostarme. Terminé de fregar el suelo de las escaleras. Y cuando te diste cuenta lo tenías. Año nuevo, que era el día 1. Cuéntame, abuela, ¿cómo se las arreglaba a la gente que no podía costearse un médico? ¿Qué hacía? Pues irse fuera. Irse fuera el que tenía, y el que no tenía que estarse aquí y morirse, dar media hora que se murieran sus hijos y verlos morirse porque no podían ir a otro sitio. En Ignatoraz no hubo agua corriente hasta el año 1956, por lo que hasta la fecha las mujeres madrugaban diariamente para hacer cola y poder llenar sus cántaros. Muchos de ellos se rompían por las riñas entre ellas, que peleaban por coger el agua cuanto antes. Si no había agua corriente en las casas, entonces, ¿cómo se la arreglaban para lavar la ropa sucia? Bajábamos al campo, íbamos, retirar. El primer día echar jabón. El segundo día atenderla al sol para que se pusiera blanca. Y el tercer día enjuagarla y traerla limpia. Abuela, pero si teníais las sábanas en el campo, la gente no os las robaba. En el campo, así no robaba nadie, si había unos prados muy grandes de hierba, y en esos prados cada uno tenía nuestro prado. Llegábamos, ¿de quién es este prado? De nadie, aquí tiendo yo. Llegaba hasta, ¿de quién es este prado? De nadie, aquí tiendo yo. El fin al que tendían las mujeres en aquella época era el de contraer matrimonio y formar una familia, concebiendo todos los hijos que Dios les mandara. Estaban totalmente discriminadas desde el punto de vista legal, no pudiendo, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o tener su propio negocio. Ahora, pero ¿cuál es tu truco para estar tan bien? La perspectiva que te puede dar un libro de historia, pues siempre es más distante, más fría. Si no hubiera sido por el trabajo, no hubiera conocido realmente cómo vivían en esa época, cómo vivía mi familia, mis abuelos. Soy Germán Jiménez y gané el segundo premio de Eustory de la edición de 2009 con un trabajo que trataba sobre las relaciones de poder entre
entre una familia noble, la Iglesia de Granada y mi pueblo, Brácana. En agosto de 1936, las hordas marxistas saquearon y profanaron esta santa iglesia que en 1940 fue restaurada por los herederos de don Luis Dávila Ponce de León, que la fundó en el año 1891. Todos los aspectos de la vida, pues el cementerio era de la familia noble, la iglesia era de la familia noble, el trabajo lo daba la familia noble, que eran los que tenían las tierras. Ellos montaron su escuela y entonces ponían a los profesores que querían y terminaban enseñando lo que querían. Y era una educación basada en la costumbre, en la moral religiosa. Los que salían de esa escuela, al fin y al cabo, terminaban destinados al campo. En mi tiempo yo podía haber estudiado, diciendo que yo soy muy torpe. Eso por supuesto. Ya está demostrando. Pero yo, mira que te diga, soy muy torpe. Pero mi padre, la antigüedad de antes, pues decía que su niña, que no tenía nada más esa niña, que su niña no se iba a estudiar, que no se separaba. Escucha qué ignorancia tan grande. Y no me quiso dejar. Pero en cambio yo me crié con la maestra, me iba a dormir con ella. Y yo algo recibí también de más educación, que gracias a ella, y la sentí mucho cuando murió y todo, porque yo aquello era como algo mío. Aquí mandaron en los años 50-60 a un cura, a don Aureliano. Y ese cura fue el primero que comenzó a tener problemas serios con la familia noble por el poder que ejercía dentro del pueblo. Al fin y al cabo eran los dos poderes aliados que tenía el régimen franquista, que era una familia noble, adinerada, que dominaba el pueblo por su posición, y después la Iglesia, que era el mayor apoyo de Franco en esa época. Y terminan peleándose por ver quién tiene más poder en un pueblo de 400 habitantes. Cuando querías construir una casa tenías que pedirle permiso al conde y él te daba permiso. Entonces tú construías, pero tú estabas construyendo sobre algo que sabes que no es tuyo porque la tierra está a nombre suya. Tenía toda la casa, tenía calefacción, ¿no? Una caldera había en la cocina donde yo eso. Y entonces el abuelo dijo, nos costaba 40.000 pesetas más. Y dijo el abuelo, mira, te doy un conde, nosotros estamos hechos a la lumbre. Y le quitó la calefacción. Pero que tú sabes que la calefacción no era vuestra. No, es seguía siendo de la casa. No, se la llevó el conde. Que se la llevó. Mira que te diga, que no hemos vuelto, pero yo creo que en general, más egoístilla, más dinero, y antes la gente con muy poquito también vivíamos más felices. La muerte de Franco y el inicio de un sistema democrático supuso una profunda renovación en el pueblo. La Iglesia y la familia Dávila perdieron su influencia económica y social. A la mayoría de los jóvenes, sin embargo, la situación del pasado les es totalmente ajena y posiblemente ni se imaginen que en tan solo 40 años atrás las cosas eran completamente diferentes en Brácana. Muy mala. Lo pasábamos muy mal cuando éramos chicos. Al fin ya feliz porque he tenido casi todo lo que he querido. Mucho trabajo, mucha hambre y mucho padecimiento. Tengo pensado aquí con los estudios, pero no lo sé seguro. Soy Manuel Gómez, profesor de IES Pablo de Olavides de la Luisiana, y soy el profesor junto con Fernando Jurado que coordinó el trabajo ganador en la edición pasada del concurso de Historia para Jóvenes Eusturi. Este trabajo ha sido, digamos, un poco el punto de unión entre dos generaciones totalmente separadas, que los chavales, es cierto, que no sabían hasta qué punto habían vivido esa experiencia sus abuelos, ¿no? Entonces era una especie como de vivir la historia en primera persona, de boca de los que verdaderamente la habían vivido. ¿De cómo se ligaba? Pues en el paseo encontraba el novio
Acercaba al muchacho a ti, si te gustaba bien, y si no, pues esperaba que te llegara el tuyo. Suelo salir en los pueblos de alrededor y suelo recogerme tarde. Venga, sentado por ahí. Ahora una pregunta, ¿vale? Hicimos entre todos los cuestionarios de preguntas, cuestionario para los abuelos y cuestionarios para los alumnos. Siempre sobre los mismos temas para mostrar de esta manera un poco las dos caras de la moneda de cada una de las vivencias o experiencias que tuvieron los abuelos y las que tienen ellos. Se ha conseguido con todo este proyecto que hemos realizado que los chavales aprendan investigando y sobre todo divirtiéndose. Tuviste muchos problemas ahora. De viaje de novio me gustaría ir a Indonesia, a la Riviera Maya, por ahí. Yo al otro día me fui a Las Palmas, a cortar palmas, a un chozo, y a coger un mocino, y a cortar palmas, al otro día de cazar. Tú me dices a mí, al otro día no, al otro. Pues estuvimos 2 días en mi casa, porque yo no tenía ni casa, yo no llevaba ni casa. Vivía en una habitación que alquilé. Ahí se dijeron muchas cosas bonitas y mucho, la verdad, se dijo la verdad. Cuando estábamos escuchando a los abuelos no hablaban nadie, estábamos todos con la boca abierta, todos. Además, nos parece que no queríamos ni que acabara porque es que no lo pasamos muy bien. Yo intentaría arreglarlo, pero si hay que separarse, divorciarse, se haría siempre y cuando no influyan los hijos. En aquella fecha pocas parejas se separaban, porque los medios económicos no eran, y la mujer que se separaba la pasaba canuta. Si no se llevan bien, lo mejor es separarse. Porque se cargaba de hijos normalmente, y luego como mantenedor de hijos. Así que era la esclava normalmente. Muchas se hubieran querido separar, por supuesto, pero es que estabas atada porque no podía, porque ni tus padres te admitían en su casa, porque tus padres no te podían dar de comer. Tenías que aguantar. Pero siempre hay métodos para poder ayudar a los hijos, no tienen por qué estar los padres. No es que no te podían ayudar ni tus padres. Tus padres no te podían ayudar, porque no tenían ni para ellos. Tú no te podías ir a casa de tus padres. Los primeros que te decían tus padres, hija, tú has cogido ese marido y te tienes que ir a tu casa. Que este sería más duro si tú tuvieras que vivir la época nuestra, la que nosotros hemos dejado atrás. Sobre todo tener que estar trabajando de tan pequeña. Ve a tus padres cómo lo pasan mal, no tienen otro remedio que mandarte al campo a trabajar. Casarte, no puedes tener ni una casa, una habitación con tu pareja, tener que irte a trabajar y a trabajar, solo para poder comer. Me gustaría ser mecánico y montar mi propio taller y mi negocio. Me hubiera gustado ser maestra, pero eso no lo había entonces, que es una cosa que me gusta mucho, bregar con los chiquillos. He estado 20 años en el extranjero, llevando una vida así dura, porque estar fuera de la familia es lo más duro que hay. Yo creo que todos los que han trabajado y lo duro que han vivido nos han dejado una época bastante buena para lo que estamos viviendo ahora. Me pregunto si me gustaría haber vivido durante aquella época de la historia de nuestro país. La respuesta es no. No obstante, hay matices. Considero que en tiempos difíciles se valoran más los pequeños detalles, las cosas que puedan parecer más insignificantes, menos importantes. Cuando lo tienes todo, acaba por no llenarte nada. Creo que a mis abuelos también les ha gustado compartir esta experiencia conmigo. Un día llegué a casa de mis abuelos paternos y me sorprendí al ver que estaban viendo fotografías de antaño. Creo que los he contagiado. De entre todo esto, me quedo con una frase de mi abuela. Habría que ser primero viejos y después jóvenes. Indagar en el pasado me ha servido para reflexionar acerca del paso del tiempo. Algún día yo también llegaré a ser abuela. Bueno, pues ya han visto qué experiencia tan entrañable y enriquecedora para los jóvenes y también para los mayores. Con ella despedimos hoy el programa. La próxima semana acudiremos de nuevo a nuestra cita de los sábados. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.